Gloria al Señor. ¿Quién vive? Amén. Así que si Cristo vive, sonríe a la persona que tiene a su lado y le dé la bienvenida a este lugar. Amén. Usted le va a decir cuánto se alegra de verle la cara. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios es un Dios infinitamente bueno. Dios es un Dios maravilloso. Amén. Esta mañana, en este día, nos ha permitido reunirnos en su nombre. ¿Cuánto tiene calor? Hoy está el día caliente, ¿verdad, mi hermano? Pero esto nos recuerda, mi hermano, que nos tenemos que ir al cielo. O sea, allá abajo tiene que estar bien feo. Amén. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24. Segunda de Samuel. Está llamando ahorita ya. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 24. 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Ya lo tiene. Ese capítulo tiene por título David censa al pueblo. Y cuando leemos los primeros versículos, vamos a ver que resulta que David toma una decisión y es de hacer un censo, como así lo dice su título, un censo para contar cuántos hombres él tenía entre todas las tribus, ¿sí? Él quiere saber con cuánto cuenta. Así que empiezan a hacer el censo y de ahí resulta que hay 8,000 hombres por un lado y tiene 4,000 por otro. Entonces él dice, uy, tengo 11,000. ¿Cierto? Él siente que tiene un buen ejército. Pero dice a partir del versículo 10, vamos a leer, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ven y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 3 meses, perdón, que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 7 años de hambre. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que 3 días haya pez en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió sus manos sobre Jerusalén para destruirla,
Jehová se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora de ver tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Arauna dijo, ojo lo que le dice, ¿por qué viene mi señor al rey su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y trillos y yugos de los bueyes para leña. Todo esto, un rey, hará una loda al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey, hablando de David, dijo a Arauna, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Amén. Mire lo que dice el rey. No, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová. ¿Qué cosa? Holocausto que no me cueste nada. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Resulta que hay un tema del cual muchas veces se predica, pero que no es tan fácil de digerir, no es tan fácil de entender, porque las matemáticas de la tierra no son las matemáticas del cielo. Amén. La escritura nos enseña que existen diferentes motivos de ofrendas, de entregas a Dios para expresar diferentes cosas. En la Biblia se mencionan básicamente tres tipos de ofrendas o de sacrificios que son los más comunes aún. El holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz. Pero también encontramos las ofrendas que son por el pecado y por la culpa, ¿ok? Y cada una de ellas tiene un motivo, tiene una función. En el holocausto se estaba ofreciendo adoración a Dios. Consistía en un animal, por eso él le dice, mira, aquí tienes la leña, aquí tienes el animalito, aquí tienes el lugar para que presentes la ofrenda, el holocausto a Dios. Se ofrecía en culto y la víctima debía quemarse por completo. Esa era una manera de expresar adoración. La ofrenda de cereal era una demostración de gratitud. Y para entregar primicias, era decirle a Dios, porque de pronto se ha perdido eso. Aquí no sé cuántos de los que están aquí han vivido en el campo o han tenido familiares que están en el campo. Pero cada vez que una persona siembra, mis hermanos, esa persona lo hace con fe, porque está creyendo que esa semilla va a germinar.
está creyendo que va a haber el agua, que va a llover, que va a tener los nutrientes, que el suelo va a servir, ¿verdad? Cree, está convencido de que todo se va a dar para que crezca. Amén. También está la ofrenda de paz, que era una ofrenda para la comunión y se ofrecía simplemente para expresar gratitud a Dios, para decir estamos en paz, en comunión, ¿verdad? Es una forma de relacionamiento con el Señor. Y la ofrenda por el pecado, que se ofrecía para expiar la culpa. Recuerda cuando hablamos de Job, que él, ¿qué hacía? Él ofrecía por sus hijos, por si acaso todo uno de mis hijos habrá cometido un pecado. ¿Sí? Es decir, para expiar pecados, culpas, era obligatorio expiar los pecados, presentar ofrendas. Pero en ese contexto y en ese tiempo, el único que era salía mal librado era el animalito. Por supuesto, para quienes no tenían suficientes recursos, era un gran sacrificio. Pero para el que tenía mucho, eso no era mayor cosa. Y asimismo, la escritura nos habla de muchas formas más. Yo básicamente me quiero referir a 3 tipos de entregas o de ofrendas que se le dan a Dios. La primera, que es la más conocida, pero también la más señalada, es el diezmo. Diga conmigo, diezmo. ¿Qué quiere decir diezmo? 10%. Segundo, está la ofrenda. Diga conmigo, ofrenda. Ok. Y tercero, estaba la siembra. Diga conmigo, siembra. Esto, siembra. Entonces está el diezmo, la ofrenda y la siembra. Pero cada uno de ellos tiene una connotación diferente, un propósito diferente, una visión diferente. Cuando hablamos del diezmo, que es algo que se remonta, fíjese, cuando uno escucha hablar, dice que el diezmo empezó con la ley mosaica, es decir, con la ley de Moisés. No, el diezmo empezó antes. Con Moisés, lo que se hizo fue legalizarse el diezmo. ¿Ok? Es una práctica cotidiana, algo que ya sé, como por ahí dicen que la costumbre se hace ley. ¿Cierto? Esto fue lo que sucedió. Había una costumbre, porque de hecho Abraham, cuando se acerca a Melquisedec, que es un sacerdote, un sumo sacerdote, al verlo le ofrece el diezmo. Es decir, que ya había la costumbre de diezmar. Y el diezmo es entendido a partir de la ley de Moisés como algo obligatorio. Y sabe que muchas veces he escuchado que me dicen, eso está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no está. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que el apóstol Pablo dice en la palabra que hay cosas que son primeros rudimentos, que hay cosas que son básicas. ¿Usted se acuerda de la cartilla de Coquito? Que era la primera lección de la cartilla de Coquito. ¿Usted sabe cuál era? Mi mamá me ama. Oye, aquí hay más de uno que vio la Coquita. Ahora ya te dicen, yo no la conocía. Ahora no va a saber, no lo conociera. Le voy a empezar a hacer la cosa. Dice, la primera niña decía, mi mamá me ama. Mi mamá me... Oiga, el pastor, se ve que leyó un poquito. Entonces, eso es una cosa básica. Son los primeros rudimentos. Entonces, usted se imagina que usted llega al bachillerato, o que usted llega a la universidad y dice, bueno, vamos a empezar a estudiar. Saca un coquito y vamos a escribir, mi mamá me ama.
Se da por entendido que ya usted sabe eso. ¿Por qué se van a devolver a enseñarle lo que ya usted sabe? Es decir, que eso era algo que por tradición y por entendimiento y por cultura y por enseñanza y por transmisión, ya todos estaban acostumbrados a entregarlo. Ellos no necesitaban que le volviera a Jesús a decir, tienes que dar el tiempo. Jesús no vino para eso, ¿verdad? Porque eso era un primer rudimento de la palabra. Eran cosas básicas, sencillas, que Jesús no tenía la más mínima intención de detenerse a volver a hacer énfasis, porque Jesús estaba interesado en resaltar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La intención del corazón. El problema no era que no dieran el diezmo. El problema es la intención con la que lo daban, la manera en que lo ofrecían. Entonces, el diezmo representa aquello que Dios ha estipulado que hay que dar. Y les decía al comienzo que eso choca un poco con nuestra mente, porque, a ver, usted tiene 100,000 pesos, ¿verdad? Y entonces tú dices, cuando tengo 100,000 pesos, el diezmo es ¿cuánto? 10,000 pesos. 10,000 pesos. ¿Verdad? Breve. Usted saca los 10,000 pesos. Pero resulta que usted tiene 10 millones. Ay, llevaron. No, mejor, usted tiene 100 millones. Tiene que bajarse de cuánto. Diga a la persona que está a su lado. Ay, 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 ay. Esto sí duele, ¿verdad? ¿Ah? Empieza uno, porque es que la matemática, hermano, los números cuando usted los va poniendo a la derecha, eso sí. Resulta que el diezmo es ese 10% que Dios ha dicho dar. Y las matemáticas del Señor, y se lo digo por experiencia personal, en Dios 90 es más que 100. Porque durante un tiempo de mi vida, hace unos años, yo pasé por una crisis económica bien tremenda. Y llegó el momento en el cual yo decidí que ya no iba a diezmar. No, yo no podía. No, eso no me alcanza. Porque es que si doy el diezmo, se me descompleta. Claro, y si yo sacaba la cuenta, al contrario, me tenían que dar 10 más. Porque hace falta. ¿Cuántos han hecho cuenta y le hace falta? Eso no da por ninguna parte. Pero yo le quiero decir, si no le alcanza 90, no le alcanzan 110. Porque el Señor es el que provee y el que hace que se multiplique en nuestras manos lo que Él nos ha dado. Entonces resulta que estando en esa situación, en esa condición, el Señor me enseñó a través de su palabra 5 cosas que toda persona debe seguir para tener una salud financiera. Hoy vamos a hablar de la primera, que es el diezmo, junto con la ofrenda y la siembra. Ese es el primer escalón, porque es lo básico. ¿Sí? El Señor lo primero que me dijo es, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y me enseñó que cuando yo no le entrego lo que a Dios le corresponde, al Señor yo le estoy robando. Amén. Entonces, yo empecé a través de esa palabra a tomar decisiones en mi vida. Yo dije, yo no voy a sacar cuentas, Señor. No puedo sacar, es que no da.
Las cuentas no daban. Así como le pasa a usted. Usted coge y dice, ¿cuánto coge la quincena? Hay que pagar el recibo de agua y de agua y aire aquí. Entonces, tengo que comprar el agua y hay que pagar el transporte y hay que no sé qué. Y usted saca y no da. Yo también hacía esa cuenta. Y el saldo en rojo, hermano. Pero yo le dije al Señor, voy a comenzar a dar. Y yo comencé y no daba el 10. Dije, Señor, tú conoces mi corazón. Y yo voy a empezar. Voy a empezar a dar. Y empecé a apartar algo para Él. Y poco a poco me fui acostumbrando. Y empecé a aumentar, hasta que llegué al 10 y pude sobrepasar lo que es el 10. Porque yo he aprendido que Dios nunca deja sin recompensa lo que sus hijos dan por amor. Amén. Lo segundo es la ofrenda. Pero la ofrenda, fíjese usted lo siguiente. Yo creo que antes les he comentado eso. Si a usted, a una persona, le dice, tú tienes que dar la cuota alimentaria de tu hijo y te imponen un valor de 200,000 pesos. Eso es lo que tienes que dar. Bueno, piensa que es el 10. Eso te lo impusieron. Pero una ofrenda es algo que tú das, no porque te hayan obligado a eso, porque la ofrenda es un regalo. La ofrenda es algo que tú entregas porque quieres entregarlo. Y yo conozco personas que tomaron la decisión de ofrendar más que diezmar. Porque su ofrenda es el fruto de lo que hay en el corazón. Porque nadie se lo obliga. No hay una ley que te diga que lo tienes que hacer. Y esa ofrenda se remonta antes de la ley mosaica y antes aún de Abraham. Lo encontramos en las primeras páginas del Génesis. Dice que Caín y Abel fueron a ofrendar, ¿verdad? A presentar ofrenda delante de Dios. ¿Y qué hizo Caín? Cogió, fue, ¿a qué se dedicaba Caín? Y es que a veces se me olvida eso. No. ¿Era qué? Caín era agricultor. Se dedicaba a la tierra. ¿Y qué hacía Abel? Aquí así que usted me quiere decir a los animales. Abel se dedicaba a la ganadería o al pastoreo, ¿cierto? Ahí están representadas las primeras formas de, ¿cómo se llama eso? Bueno, eso, de cómo se ganaba la tierra, cómo estaba organizado el trabajo ahí, cómo estaba organizado, ¿se acuerdan? La clase social. La agricultura y la ganadería. Y resulta que ambos toman una decisión. Vamos a llevar la ofrenda. Pero dice que cuando Caín llega delante de Dios a ofrecer su ofrenda, Dios miró a Caín y miró su ofrenda. Y a Dios no le agradó. Algunos dicen, lo que pasa es que leyó la ofrenda podrida, dañada, la yuca mal. La yuca estaba mucha. No, la Biblia no dice eso. Lo que dice que Dios vio no fue la yuca rucha, sino que vio a Caín. Y vio que Caín traía el corazón con desagrado para entregar la ofrenda. Yo recuerdo que siempre cuentan anécdotas sobre el dar. Y entre esas hablan de un hombre en una iglesia, hermano. Un hombre tacaño. Pero de eso que aquí no hay, ¿verdad? Bendito sea el Señor.
Y resulta que este hombre, que era bien tacaño, empezaron a hablar sobre la ofrenda. Y él se sintió que, mejor dicho, lo había tocado el Señor. Y entonces viene con esta pista que a veces nos cae a nosotros y le dice, Señor, voy a meter la mano aquí en mi bolsillo, el primer billete que saque, ese te lo voy a... Resulta, mi hermano, que él tenía dinero en los bolsillos. En uno tenía un billete de 50,000 y en otro tenía un billete de 2,000. Y el hombre mete la mano y saca el billete y sale de 50. Y dice, Jehová reprenda al diablo. Él me quiere ver. Y mete la mano, Señor, aquí todo lo que tengo te lo doy. Y saca el billete y le da de 2,010 por el diablo. ¿Verdad? Miren ustedes, que ahí no se trata de la cantidad, sino que hay en el corazón de Dios. Cuando Abel se presenta delante de Dios, y creo que por eso es que la gente piensa que Caín no llevó lo mejor, porque es que de Abel sí dice que escogió lo mejor, el más gordo, el becerrito más gordito. ¿Cómo se llama ese becerro? ¿Cómo se llama? Bueno, el animalito. Bueno, no sabemos si era vaca, si era chivo, no lo que llevó. Llevó, pero estaba así gordo. Y se lo presentó a Dios, escogió el mejor. ¿Y sabe qué me llama a mí la atención de eso? ¿Cómo es posible que no habiendo todavía una ley establecida para la ofrenda, Abel entiende el corazón de Dios y sabe lo que Dios está esperando y ofrece lo que Dios después dice va a ser el modelo de una ofrenda a Dios? Ofrece el primogénito, el gordo, el mejor, sin defecto. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú entiendes lo que a Dios le agrada, a ti nadie te lo tiene por qué arrebatar ni obligar. Tú eres capaz de identificar lo que Dios está esperando de ti. Por eso yo les decía, es que nosotros no estamos aquí. Hermano, que saque la mano, que coja la cartera, que ponga ahí, que lo que le saque, que parte con el Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Porque si usted no puede desarrollar una relación con el Señor, en la cual Dios le diga y le mueve y le toque y haga que usted le nazca entregar algo para él y para su obra, de nada sirve que nosotros se lo saquemos del bolsillo. Porque el problema no es ese. El Señor va a suplir, no nos ha sostenido. Amén, Dios nos ha sostenido. El problema no es ese. Pero, ¿qué va a pasar con él? Con ese acto. Eso no va a ser más, mi hermano, que ahí sí. Ahí sí el 90 es menos que el 100. Porque no tiene el propósito. ¿Verdad? Y lo último es la que dije. Esta estaba pendiente, la siembra. La siembra es diferente porque cuando se siembra, si se espera recoger. ¿Sí? ¿Qué es sembrar? ¿Qué es sembrar en una persona? Y ni siquiera se está sembrando para recibir uno, aunque eso pase. Pero una siembra es la decisión de uno colocar algo en una persona o en un proyecto y esperar que este proyecto y esta siembra dé un fruto. Primeramente, para ese terreno. Porque el primer beneficiado debe ser ¿quién? El terreno en el que usted siembra. Cuando usted entregue algo, cuando Dios le invite, le ponga en su corazón sembrarle a alguien, piense en que usted está ayudando a que un terreno árido, un terreno que está seco, produzca un fruto. Y la idea es que este terreno se recupere.
¿verdad? No es pensando, voy a echarlo aquí para que el Señor me dé más. No, es para restaurar el terreno. Y cada vez que el Señor ha puesto en mi corazón el sembrarle a alguien, yo le digo, Señor, yo quiero ver que ese terreno se recupera, porque yo quiero ver ese terreno que otros recojan del fruto también. Y lo hemos visto. Y he sido testigo de eso. Personas que el Señor restauró su vida económica a través de una siembra. Y hoy día son multiplicadores de la siembra. Porque eso es lo bonito cuando nosotros probamos a Dios y Dios demuestra su poder. Bendito sea el Señor. La luz se está molestando. Todavía se apagó esto. Amén. Pero, ¿cuáles son los propósitos o cuál es el propósito de el diezmo como componente principal? Lo primero es que en número 18, en números capítulo 18, versículos del 21 al 29, y usted si está tomando nota puede leerlo después, nos explica en la ley de Moisés que se establecía un sistema de reparto de la tierra. ¿Cuántas tribus eran? Solo hemos estudiado. 12 tribus. Esas 12 tribus se distribuyó la tierra entre 11 tribus. Ok, pero hubo una a la que no le dieron tierra. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Diga conmigo, Leví. De ahí vienen los levitas. Ok, los levitas fueron encargados de el templo o en ese momento del tabernáculo de reunión. A ellos no se les dio un territorio, pero todas las tribus del terreno que les habían dado debían apartar el 10% de la cosecha, el 10% del ganado, el 10% de todo. Y tenían que llevarlo al templo donde estaban los levitas. Y el trabajo del levita era ofrecer el sacrificio, la adoración, es oficiar la expiación de pecados del pueblo. Entonces todo lo que llevaban era para el sostenimiento de los levitas, para el alimento de ellos y para la expiación. ¿Sí? Los levitas estaban adorando todo el tiempo. Esa era la labor de ellos. Ese era su trabajo. Y por eso se destinó esta porción. Lo segundo es porque eso era una expresión de fe y de confianza. Se consideraba el diezmo como una señal de que se confiaba en Dios. Haciendo alusión precisamente a Caín y Abel, porque se entendía la tierra produjo porque Dios lo permitió. Los animales se reprodujeron porque Dios lo permitió. Amén. Así que era una confianza. Yo entrego esto porque sé que no me voy a quedar sin nada. Y cuando tú entregues una ofrenda y entregues un diezmo, recuerda eso. Tú estás diciéndole a Dios, yo sé que no me voy a quedar sin nada. Déjese estar sacando tanta cuenta, porque igual no le va a dar. A veces yo digo, bueno, ¿y cómo pagamos todo esto? ¿Usted no le ha pasado? Personas que yo veo, Dios mío, ¿cómo hacen? Pagan
cuota de casa, sacan adelante a sus hijos, tienen que coger transporte, tienen que comer, que pagan aire, hermano, que cada vez que yo veo eso, me da uno ganas de reprender este recibo. Y cuando yo me pongo a pensar, y digo, Dios mío, si uno a veces que tiene un ingreso superior, mayor, uno a veces está como pensando, ¿verdad? Sacando la cuenta, yo me pongo a pensar en las personas de verdad que tienen que pagar todo eso y a veces no se ganan ni el salario mínimo. Y me dice, ¿cómo hacen? Ahí es cuando cobra valor la palabra cuando dice que el Señor, así como sustenta a las aves y así como ha vestido los lirios, así el Señor también nos sustenta a nosotros. ¿Qué no hará con nosotros? Amén. Era una práctica espiritual que se entendía como la devolución a Dios por lo que Él nos ha dado. Es que Dios te dio ¿cuánto? 100. ¿Y tú qué le vas a dar? ¿Qué tal que yo te dijera, ya sabes, yo te lo di? Miti y miti. ¿No has escuchado eso? Bendito. Pero además, el diezmo es una manifestación de honra a Dios. Quiero que alguien busque Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y alguien que me busque Primera de Crónicas 29, del 3 al 5. Proverbios 3, 9, 10. El diezmo es una forma, el diezmo, la ofrenda y la siembra es una forma de honrar a Dios, de, de exaltarlo a Él. ¿Qué dice Proverbios 3, 9, 10? Dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y las primicias. O sea, honra a Dios con qué? Con lo que tú tienes. ¿Qué llevaban delante de Dios? Lo que las personas tenían. De lo que tú tienes. Eso es lo que tenemos que entregar. Y fíjate tú que eso es un mandamiento que tiene una promesa. Porque la segunda parte que dice, y serán llenos tus graneros. Es decir, no queda en el aire. Honra a Jehová con tus bienes y tus graneros rebosarán de mosto, de fruto. Amén. Pero hay que pensar en que es un motivo de honra. ¿Por qué lo entrego? Porque me toca. Porque quiero honrar a Dios. Y por último dice, para edificación del reino de Dios. ¿Qué dice Primera de Crónicas 29, 3 al 5? Ay, Dios mío, vamos a tener que hacer 6. Además de esto, que además de todo para cual es dado para el caso de Dios. Es un talento de oro de los pies que permite la nada para cumplir para el oro, pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, para toda la obra de las manos de los artículos. ¿Quién quiere hacer una paleta voluntaria para llevar? Aquí está hablando un hombre que dice, mira, yo tengo que oro, yo tengo plata, yo tengo todo esto. Y tiene una destinación. ¿Para qué era? Para la construcción del templo.
toma la decisión de coger de lo que tiene para el templo, para edificar el templo. Dice que cogió oro de Ofir. Y si usted lee la escritura, dice que el oro de Ofir era el mejor oro que había en la época. ¿Sí? No apartó cualquier cosa. No es que, señores, mire, vamos a hacer una construcción del templo. Vamos a traer todo. Y usted dice, y ya tengo la oportunidad de sacar la silla vieja esa que tengo allá que no sé dónde ponerla. No es así. Al Señor hay que darle que lo mejor. Cuando hemos tenido la oportunidad de recibir ofrendas aquí de cosas que nos han traído, de verdad que yo les puedo decir que doy gracias al Señor porque no han traído cualquier cosa. Han traído cosas con excelencia, ¿verdad? Han entregado a las personas que han ofrendado pensando en que sea algo bueno. Quiero decirles que el día de ayer nos llegó un atril que ofrendó mi papá y una familia de la congregación en común. ¿Sabe? Nosotros teníamos el anhelo de hacer el cambio, porque aquí si usted pone la Biblia no puede poner la libreta, hermano, porque se le enreda todo aquí, es un mucho. Entonces necesitábamos un espacio más cómodo, ¿no? Un atril. Y el Señor nos escuchó. El Señor conocía nuestro anhelo. Y el Señor puso en el corazón de dos personas el ofrendar. Y, y lo ofrendaron como nosotros habíamos visto, como lo queríamos. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con amor. Por eso me encanta cuando David expresa estas palabras. No, Señor, si yo voy a entregar una ofrenda a Dios, no voy a dar una ofrenda que nada me cueste. Ahí, eso era sabroso que dijera, mira, aquí tienen la tierra, aquí tienen no sé qué. ¿Qué hubiera dicho alguno? Ahí, de papayita. ¿Cierto? Le iban a regalar terreno, animales, le iban a dar leña, le iban a dar todo estaba dispuesto. Pero David dijo, no, yo no daré a Dios ofrenda que nada me cueste. Y cuando la escritura habla de que nada le cueste, esa expresión es gratuita. Pero significa también una ofrenda de balde. ¿Qué quiere decir de balde? En vano. Él sabía que coger eso y ofrecerlo, eso era pérdida. Era en vano. Eso no iba a tener ningún efecto. Porque el problema era David lo que había hecho. ¿Y quién tenía que ser el que de verdad sintiera y entregara? David. Además, significa injusta. Eso era una ofrenda injusta, porque era poner a pagar a otro por lo que David tenía que ofrecer. Y eso nadie se lo dijo, él lo entendió. Sin costo, sin salario, sin gracia. Hay una alabanza que se canta mucho y que de pronto en un contexto uno entiende lo que el cantante, que es muy conocido, da a entender, pero que yo normalmente utilizo para tomar del pelo a mis hermanos, ¿verdad? Y es que dice, con manos vacías vengo a ti. ¿Cuánto no hemos cantado esa canción? Y nos sentimos delante de Dios y le decimos, Señor, con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. Muy lindo el mensaje. Pero usted siempre tiene algo para traerte a hacer.
Después la regla porque él dice que solamente trae el corazón. Pero así llegamos delante de Dios muchas veces. Llegamos con las manos vacías, solamente esperando que Él nos dé. Amén. Lo primero que tú tienes que hacer, lo primero que yo tuve que hacer para que el Señor comenzara un proceso de libertad financiera fue liberar mi mente de la creencia de que no era posible diezmar, ofrendar o sembrar. Es empezar a dejar, a desaprender la matemática terrenal para aprender la matemática del cielo. Y que tú, al igual que David, puedas decir, ¿sabe qué? Yo no voy a dar una ofrenda a Dios que no me cueste. Porque por eso se llama sacrificio. Porque nos tiene que costar. Estamos todos callados porque estas cosas, mire la persona que está a su lado, mírele la cara de aburrido que quedó. Ahí está sacando la cuenta, mi hermano. Dígale, no saque tanta cuenta. Amén. Dejen de sacar cuenta. Amén. Tenemos que decirle al Señor que Él se encargue. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a decirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que Él nos enseñe a confiar en que Él es Jehová, nuestro proveedor. Yo no sé si usted ha escuchado la expresión Jireh, Jehová Jireh, que es Jehová proveedor. Jehová es tu proveedor. Amén. Y nada de lo que tú le entregues al Señor, nada de lo que tú le des con amor a Dios se va a quedar sin recompensa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios que nos ayude a entender este principio. Dios del cielo, agradecidos estamos contigo. Gracias, Señor, porque tú nos das tantas cosas. Si nos ponemos a sacar las cuentas del mes que pasó, todo lo que tuvimos que hacer, Señor, ahí póngase a pensar en todo lo que usted gastó, pagó, compró, entregó. Y dile, Señor, yo no sé cómo sobreviví a un mes. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste, Señor. Una vez más mostraste tu misericordia, tu provisión para nuestra vida.